Les decía, esta clase la han cambiado este periodo porque antes eran otras diapositivas, pero en realidad es el mismo tema, así que no hay problema con eso. Antes empezaba con este cuadro, me parece que ahora termina con este cuadro, que es un poquito complejo, pero, o sea, es un poquito desordenado, pero en realidad es un poquito fácil de entender. Entonces, bueno, ya hablamos hasta ahora en los primeros temas sobre la célula, bueno, los primeros 3 temas. ¿Qué tipos de célula tenemos? Las organelas, la membrana, citoesqueleto. Y ahora tocan las organelas que están encargadas, pues, de la energía, las organelas bioenergéticas, ¿no? Las mitocondrias y los cloroplastos en las plantas. Ahora, las mitocondrias son las que se encargan de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular en la respiración celular, básicamente. Entonces, cuando hablamos de mitocondrias, lo primero que se nos tiene que venir a la mente es la energía. Pero aparte de la energía, exactamente cómo se va a transmitir. Y esto va a ser gracias a la respiración celular. Entonces, las mitocondrias actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a expensas de los carburantes metabólicos como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. Entonces, lo que hacen las mitocondrias es sintetizar ATP, el adenosín trifosfato. En este caso, su membrana externa tiene porinas, ¿ya? Y son permeables a iones, metabolitos y muchos polipéptidos. Ahora, en la membrana de las mitocondrias están estas porinas que hacen que sea permeable a iones, metabolitos, y son básicamente proteínas transmembranosas, ya proteínas canal de transporte. Y bueno, su descubrimiento eh, fue un hecho colectivo y por eso recibió bastantes nombres, ¿no? Condriosomas, cuerpos intersticiales, plasmosomas, y la encontramos pues en organismos eucariotas. Ahora, estas ocupan el 25% del volumen celular y tienen un desplazamiento asociado a los microtúbulos que ya lo vimos. Entonces, ¿se acuerdan que los microtúbulos tenían sus unidades alfa, beta y gamma tubulina? Bueno, ya. En este caso, las mitocondrias también tienen un sistema genético propio, ya tienen el ADN mitocondrial y que sabemos que se transmite por la madre, ¿no? Y ahorita les explico por qué. Entonces, en las mitocondrias tenemos una membrana externa, una membrana interna, un espacio intermembranoso, ribosomas, ¿ya? Y bueno, específicamente en la neurona, por ejemplo, el axón o cuerpo neuronal, los microtúbulos lo transportan transportan a las mitocondrias, a los lisosomas y también a otras organelas, ¿no? En sí, esas son las características y bueno, las funciones de la mitocondria. La función más importante, la oxidación del piruvato, porque nosotros, por ejemplo, cuando consumimos cualquier comida, en sí va a ingresar a nuestro cuerpo en forma de glucosa, pero esta molécula es muy grande, entonces para poder absorberse va a pasar por un proceso. Entonces, la mitocondria lo que hace es reducir esta glucosa, la glucólisis, la oxidación del piruvato. Ya, luego sigue el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo de Krebs, ya. También se conoce como el ciclo de ácido cítrico. También tenemos metabolismo de los aminoácidos, respiración celular, que ya les dije. Bueno, dentro de la respiración celular, em, cuando hablamos de respiración celular, es un proceso catabólico, ¿ya? Es catabólico y, bueno, básicamente se catalizan o se degradan las moléculas grandes a moléculas pequeñas. Por ejemplo, la glucosa, como les dije, se tiene que convertir en ATP. Y hay 2 tipos de respiración, acuérdense de esto, aeróbica y anaeróbica. Dentro de la aeróbica es con presencia de oxígeno y anaeróbica es sin oxígeno. Entonces, la respiración celular primero empieza gracias a la glucólisis que se da en el citosol. Luego tenemos al ciclo de Krebs,
que se da en la matriz mitocondrial y tanto cadena respiratoria como fosforilación oxidativa que se dan en la membrana interna mitocondrial. ¿Ok? Ya. La glucólisis. La glucólisis empieza, como les dije, en el citosol, ya se divide en tres etapas. Una etapa preparativa, una etapa de desdoblamiento y una etapa de oxidación. Ahora, cuando nosotros ingerimos un alimento, va a ingresar en nuestro cuerpo en forma de glucosa. Pero ¿qué pasa? Como es muy grande y no se puede absorber rápidamente, tiene que pasar por procesos y el primero es este proceso de la glucólisis. Entonces, esta glucosa, para que pueda degradarse, necesita una molécula de ATP, ¿ya? Y una vez que el ATP interviene, esta glucosa se va a transformar en glucosa 6-fosfato. Después se degrada y se transforma a fructuosa 6-fosfato. Pero esta fructuosa todavía se tiene que seguir degradando, entonces viene otra molécula de ATP y cuando interviene esta otra molécula de ATP, esta fructuosa 6-fosfato se va a transformar en fructuosa 1,6-difosfato. Entonces, hasta aquí es la etapa preparativa, ¿ya? Porque cuando la fructuosa que está acá se va a desdoblar en estos dos, en dioxicetona y gliceraldehído, dioxicetona 3-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, acá va a ser la otra etapa, que es la etapa de desdoblamiento, ¿no? Y luego, en la última etapa, después de esto, es la etapa de oxidación. El gliceraldehído, en este caso, se va a oxidar y va a producir 4 moléculas de ATP, ¿ya? Y 2 moléculas de NADH. Entonces, el producto final va a ser la producción del piruvato, exactamente de 2 moléculas de piruvato. Entonces, por una molécula de glucosa se producen 2 moléculas de piruvato. Ahora sí. Por una molécula de glucosa se producen 2 moléculas de piruvato. Acuérdense de las etapas, más que todo. ¿Hasta dónde es la etapa preparativa? ¿No? En la etapa preparativa intervienen las 2 moléculas de ATP que les dije, y una vez que la fructosa se desdobla, en la etapa de desdoblamiento, tenemos al gliceraldehído 3-fosfato y a la dioxicetona 3-fosfato. En la etapa de oxidación, este gliceraldehído 3-fosfato se oxida y produce 4 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Entonces, como producto final se obtienen 2 moléculas de piruvato. ¿Ok? Ya. Y ahora, este producto final, estas 2 moléculas de piruvato van a irse de la glicólisis al ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, el ciclo de Krebs, os les había dicho el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ocurre en la matriz mitocondrial o mitosol. Entonces, por cada molécula de NADH que nosotros tenemos, por cada molécula de NADH hay 3 ATPs. Ya, esa es la equivalencia. Y por cada molécula de FADH hay 2 ATPs. Y el producto final del ciclo de Krebs son 3 NADH, un FADH y un ATP. Ahora, nosotros tenemos una molécula, en este caso de ácido pirúvico o piruvato, pero como por cada molécula de glucosa no se produce uno, sino 2 moléculas de piruvato, este piruvato pasa por un proceso de acetilación, ¿ya? Y se transforma en acetilcoenzima A. Y esta acetilcoenzima A es la que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿ok? Acuérdense, por una molécula de glucosa se producen 2 ácidos pirúvicos o piruvato. Y aquí tenemos al ciclo de Krebs, todo lo que les dije.
La acetilcoenzima A, que es el producto de la acetilación del piruvato, como dijimos hace un ratito, que es lo que va a entrar al ciclo de Krebs, se va a unir al oxalacetato para formar el citrato, ¿ya? Acetil-CoA, oxalacetato, citrato. Entonces, si dejamos a un lado el cisaconitato, en el deisocitrato, que es importante porque en el deisocitrato se transforma, bueno, cuando se transforma en alfa-cetoglutarato se produce la primera molécula de NADH, ¿ya? Y esta molécula de NADH se va a producir gracias a la lanzadera malato-aspartato, ¿ya? Que la van a ver después en bioquímica. Entonces, cuando el alfa-cetoglutarato se transforma en succinilcoenzima A, se produce esta segunda molécula de NADH, gracias a la lanzadera también malato-aspartato, porque todo lo que tenga que ver con NAD es malato-aspartato. Entonces, cuando el succinilcoenzima A se transforma en succinato, se produce otra molécula. En este caso, tenemos acá al GTP, que en realidad se va a transformar en ATP, ¿no? Y es la única molécula de ATP que se produce en el ciclo de Krebs, entre el succinil-CoA y el succinato. Cuando el succinato después se transforma a fumarato, se produce el FATH, ¿ya? Y el FATH es por la lanzadera glicerol 3-fosfato. Luego, el malato se va a transformar en oxalacetato y está a la tercera molécula de NADH, gracias a la lanzadera malato-aspartato. Entonces, en sí, una lanzadera, chicos, es una proteína de transporte, ya que va a permitir el intercambio de moléculas en una célula. También puede ser bombas. Lo importante que yo quiero que sepan del ciclo de Krebs es dónde se producen los productos finales, ya, y entre qué moléculas. Nada más. Acuérdense siempre de que una molécula de glucosa que mi letra es muy horrible, produce 2 piruvatos. Y estos 2 piruvatos van a entrar, se van a acetilar, ya, y van a entrar al ciclo de Krebs como acetilcoenzima A. Y en un ciclo de Krebs entra un piruvato. Entonces, por eso es que después vamos a multiplicar todo esto por 2, ¿ok? Por eso en realidad como productos finales son 6 NADH, 2 FATH y 2 ATP. Ya. Solamente multiplíquenlo por 2. 6 NADH, 2 FATH y 2 ATP. Y acá está otra imagen, que es lo mismo. Acuérdense, la primera molécula de NADH, ¿entre qué se da? La primera, la segunda, la tercera, luego el GTP, ¿ya? Que es el ATP, es lo mismo. Bueno, sí es lo mismo, es el ATP. El FATH también, la única molécula de FATH, ¿ya? Solamente hay 3 NADH, un FATH y un ATP, siempre. Acuérdense, el primer NADH se da entre el deisocitrato y el alfa-cetoglutarato. El segundo NADH se da entre el alfa-cetoglutarato y el succinil-CoA. Luego el ATP o GTP se da entre el succinil-CoA y el succinato. El FATH se da entre el succinato y el fumarato. Y el último NADH se da entre el malato y el oxalacetato. ¿Ok? Hasta aquí, chicos, ¿todo claro? O repito de nuevo, porque es un poquito confuso, la verdad. También les recomiendo una canción que les voy a enviar. No sé si la han escuchado, de un grupo que se llama Rap Medicina. Y yo creo que si lo escuchan varias veces, como que se van a familiarizar un poquito más con esto. Pero bueno, si está todo claro, me dejan un corazoncito. Disculpa, Cindy, ¿me podrías repetir la última parte, por favor? O sea, Sí, una vez sí, más para comprenderlo mejor. Gracias.
Sí, chicos. Ya, ok, entonces voy a repetir esta partecita. Yo les había dicho, en este caso, que en la glucólisis entra una molécula de glucosa y sale 2 piruvato. Entonces, estos 2 piruvatos van a pasar por una acetilación y se van a convertir en acetilcoenzima A. Y al ciclo de Krebs van a entrar 2 piruvatos. Entonces, primero vamos a ver cómo es para un solo piruvato. Para un piruvato, en este caso, la acetilcoenzima A se va a unir al oxalacetato que va a dar el citrato. Acá no pasa nada, no hay FAT, no hay NAT, no hay ATP, solamente están reaccionando. Después, con el agua, este citrato se convierte a cisaconitato, ¿ya? Y este cisaconitato se convierte en deisocitrato. Y aquí es donde comienza la acción, por así decirlo, porque el deisocitrato, cuando se transforma en alfa-cetoglutarato, se va a producir la primera molécula de NADH en el ciclo de Krebs por la lanzadera malato-aspartato. M de malato, ¿ya? Malato-aspartato. Después, este alfa-cetoglutarato, cuando se va a transformar en succinil-CoA, se va a dar la segunda molécula de NADH por la lanzadera también malato-aspartato. Después, este succinil-CoA, cuando se transforma en succinato, se va a producir la única molécula de ATP del ciclo de Krebs. Y cuando el succinato se transforma en fumarato, se va a producir el FAT. Ahí está. No me salió tan bien, pero bueno, se produce el FAT-H en este caso. Gracias a la lanzadera, ya no va a ser malato, sino va a ser glicerol 3-fosfato. Una G. Y luego, cuando el malato se transforme, bueno, el fumarato se transforma a malato, y cuando el malato se transforma a oxalacetato, está la tercera molécula y última de NADH dentro del ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos a las tres NADH, al único FATH y al único ATP que se producen. Pero, ¿qué pasa? Como les dije, por una glucosa hay 2 piruvatos, esto se va a dar 2 veces. Entonces, si se dan 2 veces, ya no vamos a tener 3 NADH, sino vamos a tener 6 NADH, vamos a tener 2 FATH y 2 ATP. ¿Ok? Y ese sería el producto final, no por cada molécula de glucosa. Ahora sí, ¿todo bien? O lo repito de nuevo, chicos. ¿Me dejan un corazoncito, please? Si están todo bien. Ok. Y acá está esta otra imagen que también me gusta mucho. Y bueno, ya. Entonces hablamos del ciclo de Krebs. Bueno, la glucólisis, ciclo de Krebs, falta la fosforilación oxidativa, que es básicamente otro proceso por el que se va a degradar la glucosa. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, no sé si se acuerdan, estos son fosfolípidos, y si son fosfolípidos estamos hablando de una membrana celular, ya acuérdense, cabeza, cola, hidrofílica, hidrofóbica, ¿se acuerdan de eso? Bueno, entonces tenemos ahí una membrana, ¿ya? Y tenemos sistemas dentro de esta cadena respiratoria, ¿no? Sistema 1, sistema 2 y sistema 3. Y bueno, acá tenemos esta que no tiene nombre, pero se la voy a poner. Esta es la ATP sintasa. Ahí está. La ATP sintasa, que lo que hace es producir ATP. Entonces, no sé si hace un ratito les mostré la equivalencia de que por cada NADH se producen 3 ATP y por cada molécula de FATH equivale a 2 ATP. Entonces, ahora les explico por qué. Porque en este caso, nosotros tenemos acá
nosotros tenemos una molécula de NADH, ¿ya? La voy a poner acá. Ay. Bueno, no me sale también. Pero tenemos una molécula de NADH. Esta molécula de NADH se va a degradar en NAD para liberar electrones, ¿ok? NADH se degrada a NAD para liberar electrones y en este caso, cuando se degrada, va a liberar 2 electrones, ¿ya? 2 electrones. Uy, me salió terrible, pero bueno. Entonces, cuando libera estos 2 electrones, ya, o protones, bueno, hidrogeniones en realidad, se van a escapar y en este caso se escapan acá, acá está mucho mejor. Tenemos a los 2 electrones que se liberan y se escapan 2 hidrogeniones, ¿ok? Entonces, los 2 electrones que se han quedado atrapados en la membrana se van a seguir dentro de los fosfolípidos, ¿no? Siguen su paso y van a llegar a la coenzima Q. Entonces, la coenzima Q va a transportar a estos electrones al sistema 2. Ahora, cuando estén en el sistema 2, va a aparecer la molécula de FADH. La molécula de FADH. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues va a liberar también a sus hidrogeniones, ¿no? Y van a estar acá afuera. Entonces, el NADH va a producir 3 ATP y el FADH 2 ATP. El oxígeno, en este caso, que está por... ¿Dónde está el oxígeno? El oxígeno lo que va a hacer es como un aceptor, ¿ya? Que acá está. Porque cuando los electrones pasen del sistema 1 al sistema 2 y cuando estén a punto de escaparse, va a venir el citocromo C, que es este de acá. Y bueno, que lo que va a hacer es llevarlos ya al oxígeno, que va a ser como un aceptor de los electrones, porque los va a recepcionar para que no se escapen, ¿no? Entonces, en cada sistema ahí se liberan pues estos hidrogeniones, ¿no? Entonces, como tienen que volver a ingresar, van a volver a ingresar por, como les dije hace un ratito, la ATP sintasa. Entonces, por cada molécula de hidrógeno se produce una molécula de ATP. Y ahí es lo que les decía, ¿no? Que cada NAD produce 3 ATP. Es porque cada NAD produce 3 hidrogeniones. Porque cuando el NAD, cuando el NADH ya se convierte a NAD, salen hidrogeniones, ¿no? En este caso, em, como está desde el sistema 1, ya se convierte, sale un hidrogenión, en el sistema 2 sale otro hidrogenión y en el sistema 3 sale otro hidrogenión. Entonces, si tenemos 3 moléculas de hidrógeno, perdón, 6, acá son 2 de cada uno, me confundí. Son 6 porque en cada sistema siempre liberan 2 hidrogeniones. Entonces, por cada 2 hidrogeniones se produce un ATP. Y como está el NADH desde el sistema 1, va a liberar en el sistema 1 2 hidrogeniones, en el sistema 2 otros 2 y en el sistema 3 los 2 finales. Entonces se producen 6 hidrogeniones. Y estos 6 hidrogeniones se van a convertir a 3 ATP. El FAT, por otro lado, como está desde el sistema 2, solamente va a tener los 2 hidrogeniones que liberó en el sistema 2 y en el sistema 3 que ambos liberan. O sea, tiene 4 hidrogeniones. Estos 4 hidrogeniones serían 2 ATP, ¿ya? Que sería el producto final. ¿Hasta ahí quedó clara esta parte, chicos? ¿O lo explico de nuevo? Si está todo claro, me ponen un corazoncito antes de pasar a lo del balance energético. Ok, ok.
Básicamente, lo que tienen que acordarse de esta parte es el NAD que produce 3 ATP y el FAT que produce 2 ATP. El NAD está desde el sistema 1, ¿ya? Y el FAT desde el sistema 2. Ahora sí, el balance energético. Esta parte yo considero que es un poquito complicada, sobre todo por la matemática. Entonces, hemos visto a la glucólisis, ¿ya? Dijimos que la glucólisis produce 2 ATP y 2 NADH. Ahora, bueno, la glucólisis produce, su producto final son los 2 piruvatos que les dije. Entonces, según la lanzadera, ya puede producir 4 o 6 ATPs. Porque, como les dije, cada molécula de NADH equivale a 3 ATP y cada molécula de FATH equivale a 2 ATP. Entonces, esta molécula de 2 NADH, si cada NADH equivale a 3 ATP, entonces serían 6 ATP, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Si tenemos una molécula, si tenemos 2 FATH, entonces, como son el FATH por cada, el FATH produce 2 ATP y son 2 FATH, serían 4 ATPs. Entonces, depende si es NADH o si es FATH. Y ahora sí. Bueno, y la lanzadera depende de dónde esté ubicado, porque acuérdense que esto varía, chicos, de acuerdo al tipo de célula que estemos hablando, si estamos hablando de un hepatocito, de un cardiomiocito, eh, un cardiomiocito, o si es una neurona, ¿no? Bueno, luego en la fase aerobia de la respiración, ¿se acuerdan que les dije aerobia con oxígeno, anaerobia sin oxígeno? Tenemos al ácido pirúvico o piruvato, que se transforma a acetilcoenzima A y solamente se produce un NAT, ¿ya? Entonces, como un NAT equivale a 3 ATP, serían pues estos 3 ATP por 2, porque de la glucólisis les dije que salían 2 ácidos pirúvicos, ¿no? Entonces son 2 ácidos pirúvicos y serían 2 por 6, 2 por 3, 6 ATP. Luego, en el ciclo de Krebs, propiamente dicho. En el ciclo de Krebs le dije, se produce un ATP, 3 NADH, un FATH. Entonces, y le dije que se multiplica por 2 porque, de nuevo, de la glucólisis salen 2 piruvatos. Entonces, si salen 2 piruvatos de la glucólisis, esto se va a dar 2 veces. O sea, ya serían 2 ATPs, 3 NADH. En este caso, hay una particularidad aquí, porque el NADH les dije que eran 3 ATPs. Entonces, si son 3 NADH, ya, 3 por 3, 9 ATP. Siempre está, cuando hablamos del balance energético, de energía, tienen que hacerlo en función del ATP. Entonces, por eso, 3 NADH serían 3 ATP. Y si son, cada NADH son 3, y son 3 NADH, serían 9 ATPs. Pero como son 2 veces, 18, ¿ya? Para el FATH es lo mismo, chicos. El FATH equivale a 2 ATPs. Entonces, como es solo un FATH, solo son 2 ATPs. Pero como son 2 veces el ciclo de Krebs, porque son 2 piruvatos, serían 4 ATPs. Por eso, el balance energético total, ¿ya? Sería en más o menos de 36 a 38 ATPs. Y depende mucho si acá en la glucólisis, en el citosol, produce 2 NADH o produce FASH. ¿Ya? Esta parte, chicos, ¿todo bien? ¿O lo repito de nuevo? ¿Me dejan un corazoncito si está todo bien, please? Ok, lo repito entonces.
Nosotros primero vamos a dividirlo por procesos. La glucólisis, cuando el ácido pirúvico o piruvato que sale de la glucólisis se transforma a acetil-CoA, y en el ciclo de Krebs propiamente dicho. Lo dividimos en 3. ¿Qué pasa primero? En la glucólisis les dije, ¿qué se producen? 2 ATPs, bueno, tenemos 2 ATPs y 2 NADH, ¿ya? ¿Qué va a pasar acá? Antes de que se produzca el piruvato, chicos, antes de que se produzca el piruvato, se produce primero 2 ATPs y 2 NADH. Entonces, esos 2 ATP no pasa nada, siguen siendo 2 ATP. La propiedad es con el NADH, porque yo les dije que el NADH equivale, cada NADH a 3 ATPs. Entonces, si cada NADH equivale a 3 ATPs y son 2 NADH, serían 6 ATP. Pero acá dice, según lanzadera. ¿Y qué pasa? Que a veces no solamente, o sea, no se producen solamente 2 NADH, sino también se puede producir FATH. Ya bueno, FATH. Y se produce FATH, cada molécula de FATH era 2 ATPs. Entonces, si son 2 moléculas de FATH, serían 4 ATPs. Por eso dice 4 o 6 y depende de la lanzadera. ¿Ok? Ya, eso es lo que tenemos hasta ahí hablando de energía. Cuando la glucólisis termina, va a soltar a sus 2 piruvatos, ¿ya? Y estos 2 piruvatos les dije que no pasan, no entran como piruvatos al ciclo de Krebs, sino entran como acetil-CoA. Para entrar del piruvato a acetil-CoA pasa por un proceso de acetilación. ¿Y qué pasa en ese proceso de acetilación? Tenemos, en este caso, cada ácido pirúvico que salga de la ácido pirúvico piruvato que salga de la glucólisis, para transformarse en acetil-CoA va a necesitar de un NADH. Entonces, yo les dije que el NADH era igual a 3 ATP, pero como no solamente es uno, sino son 2 ácidos pirúvicos que salen de la glucólisis y tienen que transformarse a acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs, multiplicamos, en este caso serían una molécula de NADH son 3 ATP, pero como son 2 ácidos pirúvicos, ¿ya? Por lo tanto, 2 moléculas de NADH serían 6 ATPs, ¿ok? ¿Y qué pasa acá? Ya se transformó a acetil-CoA, y cuando se transforma en acetil-CoA, va a entrar al ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Les dije que se producen. ¿Cuáles son los productos finales? Un ATP, 3 NADH y un FATH, solo uno, ¿ok? Entonces, esto es por cada molécula de acetil-CoA, ¿ya? Por cada molécula de acetil-CoA se produce esto. ¿Qué pasa? En este caso, el NAD, como cada molécula de NAD es equivalente a 3 ATP, pero se producen 3 moléculas de NAD, serían 9 ATP. Para el FAT, cada molécula de FAT son 2 ATP, y como es solo una molécula de FAT, solo igual, 2 ATP. Pero ¿qué pasa? Igual, esto es por cada molécula de ácido pirúvico o piruvato, pero son 2 moléculas, porque en la glucólisis salen 2 piruvatos. Entonces entran 2 piruvatos al ciclo de Krebs. Entonces todo por 2. ¿Ya? 2 por 9, 18. 2 por 2, 4, ¿ya? Y todo esto suma de 36 a 38 TPs. ¿Y de qué depende de que sean 36 o de que sean 38? De que sean 36 depende de que se use FAT, y que sean 38 de que se use NAT. O sea, depende de la lanzadera. Ahora sí, chicos, todo bien. Le repito una vez más. Me dan un corazoncito si está todo bien. Ok, ok. Bueno, esa es la parte más densa, creo que hasta ahora. El resto es un poquito más teoría, sobre todo el balance energético, chicos. Bueno, en la fermentación, cuando nosotros tenemos una molécula de glucosa, ya como les dije, va a producir por la glucólisis 2 piruvatos. Pero, ¿qué pasa con este piruvato? ¿No? Ya, va a entrar, se va a acetilar, va a entrar al ciclo de Krebs. Pero también puede tomar
otras rutas, ¿no? Por ejemplo, si existen condiciones anaeróbicas sin oxígeno, también se puede transformar en etanol, ¿no? Por eso 2-etanol. Y es para la fermentación alcohólica, para el vino, ¿ya? En condiciones aeróbicas, con oxígeno, en la respiración celular se produce el acetilcoenzima A, ¿ya? Bueno, sí, la acetilcoenzima A, y aparece 2 porque son 2 piruvatos, y va al ciclo de Krebs, ¿no? Ahora, el piruvato también se puede transformar a lactato, acuérdense de eso. Por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio, bastante ejercicio en el gimnasio, para los gym rats, ¿qué es lo que pasa? Los músculos no reciben mucho oxígeno, ingresan a condiciones anaeróbicas, ya sin oxígeno, y no llega el oxígeno en este caso, las células y se produce el lactato, ¿no? Que va a causar los calambres. ¿Ok? Y el ADN mitocondrial, que les dije que les iba a explicar por qué es que es solamente de herencia materna, ¿no? En sí, el ADN mitocondrial, como es circular, bicatenario, cerrado, ya es de herencia materna, pero puede ser en algunos casos muy raros de herencia paterna. Porque, ¿qué pasa? Cuando ocurre la fecundación, solo ingresa la cabeza del espermatozoide al óvulo. Entonces, la cabeza del espermatozoide que tiene el ADN nuclear, las mitocondrias que no están en la cabeza, están en esta partecita del cuello, no entran. Por eso es que el ADN de mitocondrial del padre, pues, no entra, ¿no? Al óvulo. Y al final solamente queda el óvulo y el ADN nuclear que estaba en el espermatozoide, en la cabeza del espermatozoide. Y este ADN mitocondrial condiciona enfermedades, ¿ok? Enfermedades, en este caso, básicamente que causan un desgaste de energía, porque las mitocondrias, como les dije, son organelas bioenergéticas encargadas de la energía, ¿ya? Entonces, si hay un problema en estas mitocondrias, pues el cuerpo no va a tener la energía suficiente para poder realizar sus funciones, ¿no? Va a haber fatiga, debilidad, ¿ok? Ocurren generalmente estas enfermedades antes de los 20 años y son más comunes en los bebés. No hay cura, pero hay tratamiento, ¿ya? Y hay varios factores, ¿no? La naturaleza de la mutación, el grado de heteroplasmia, requerimientos energéticos, la capacidad del tejido. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Bueno, como estamos, pueden estar en el páncreas, en el riñón, diabetes, ya, todas esas enfermedades. Y en los plastos, ya para hablar, no sé si se acuerdan que al inicio de la clase les dije, em, que las mitocondrias en las células eucariotas producen energía, pero en las células vegetales tenemos a los cloroplastos, ¿no? Los plastos en general. Y bueno, eso era más que todo. En las enfermedades mitocondriales, acuérdense, chicos, no sé si vendrá para el examen los tipos de enfermedades mitocondriales, pero más o menos acuérdense, por ejemplo, aparte de la diabetes, del síndrome de Pearson, de las retinopatías, fatiga muscular, la ataxia, ya, eso lo van a ver después, pero las migrañas también, que es muy importante, algunas cardiomiopatías, neuropatías, y las enfermedades, por ejemplo, cuando había un cuadrito que no lo puse acá, pero cuando afecta, por ejemplo, los ojos, ¿qué puede dar, no? Puede dar pérdida de la visión, ceguera, pérdida auditiva, si afecta al oído, sordera también. La diabetes en el páncreas puede dar por la falla para generar enzimas, ¿no? También el corazón, como les dije, cardiomiopatías, en el hígado, hipoglicemia, el hígado puede fallar, en los riñones, puede haber un desgaste, ¿ya? En los nervios, sobre todo, desmayos, eh, constipación, ausencia de reflejos,
En el cerebro también retardo mental, demencia, convulsiones, todo eso, acuérdense. Es el cuadrito que está en su teoría. Y bueno, ahora sí, plastos. Los plastos son estructuras membranosas de composición química lipoproteica, ya se encuentran en el citoplasma, sirven como almacén de proteínas. ¿Cómo se clasifican? Leucoplastos, en este caso, eh, se clasifican en leucoplastos ya formados por una membrana, cromoplastos, almacenan pigmentos rojos, amarillos y anaranjados, y cloroplastos que tienen, en este caso, a la grana, la intergrana, tilacoides, ya la clorofila. Entonces, los cloroplastos realizan pues las fotosíntesis en horas de luz. Esta es pregunta clásica de examen. Son descendientes de bacterias fotosintéticas, ¿ya? Y bueno, tienen una estructura, ¿no? Que contiene enzimas, lípidos, ¿ya? Y bueno, todo ello. Aparte, los cloroplastos, esta imagen, ¿qué pasa acá? Que tenemos al estroma, a la grana, acuérdense de la membrana tilacoidal y la membrana interna. Y aparte, cloroplasto, como les dije, es el que se encarga de las reacciones fotosintéticas de transferencia de electrones o fase luminosa, ya que se realiza en la membrana de los tilacoides, en el tilacoide, fase luminosa en el tilacoide. Y bueno, ahí está la cadena de transporte de electrones y la ATP sintasa, que convierte la energía lumínica en energía química en ATP. Y luego tenemos a las reacciones en la fase oscura, ¿no? Que se dan pues en el estroma, que está la enzima ribulosa 1-difosfato carboxilasa, la rubisco, básicamente, la rubisco, que es la responsable de la fijación del dióxido de carbono mediante el ciclo de Calvin, ¿ya? Ahora, dentro de las etapas de la fase luminosa, acuérdense primero que está la fotooxidación de la clorofila, que es cuando pierde electrones. Luego está la fotorreducción del NADP, cuando estos electrones se recogen por el NADP y se convierten a NADPH, que va a la fase oscura. Luego está la fotólisis del agua, que los electrones pasan a reemplazar a los que se perdieron y interviene la proteína Z, ya el complejo, en este caso el GIL. Y la última es la fotofosforilación, cuando se bombean protones al interior del tilacoide para formar el ATP. Ahora, acuérdense de que en las reacciones de fase luminosa tenemos una fosforilación cíclica y acíclica. Cuando hablamos de una fosforilación cíclica es que se obtiene ATP, y una fosforilación acíclica es que se obtiene ATP y se reduce el NADP a NADPH. ¿Ok? Luego en la etapa oscura o ciclo de Calvin-Benson, que es lo que les dije, se lleva a cabo en el estroma. Y está la rubisco, ¿no? La enzima rubisco, que se encarga, pues, de fijar bueno, la ribulosa bifosfato fija el dióxido de carbono mediante esta enzima, ¿no? En la carboxilación de la ribulosa. Luego está la regeneración, la activación de la ribulosa, la regeneración de la rubilosa. Ya acuérdense de la vía de de la vía de las pentosas, perdón. Y acá, dentro de la fase oscura, la molécula más importante es el gliceraldehído fosfato. Y bueno, creo que eso sería todo. Bueno, acá les puse unas preguntas, porque al final terminan con con esta imagen que les puse al inicio, sobre la teoría endosimbiótica, que es más una especie de resumen, ¿no? Bueno, hasta aquí, chicos, todo claro, todo bien. Si está todo bien, me dejan su corazoncito, please.
Ok, les voy a pasar el post-test.